Hoy en Historias de Vida dedicamos el espacio al balance de gestión que el Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo, ha querido hacer. Un ejercicio de rendición de cuentas a todos ustedes quienes domingo tras domingo nos acompañan en el programa. Él les contará cómo avanza la entidad desde su llegada en octubre de 2012. Dolly Sánchez, directora de comunicaciones de la Superintendencia, hablará con él sobre las medidas cautelares adoptadas por la entidad, además de las decisiones tomadas con EPS como Saludcoop, Caprecon, entre otros temas. Bienvenidos a este especial. Hola, para hacer un balance de lo que ha sido su primer año de gestión, nos acompaña hoy el señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Gustavo Morales Cobo. Con él vamos a hablar sobre los logros, sobre esos retos que ha tenido que emprender durante este primer año de gestión. Doctor Morales, bienvenido a Momento Experto. Muchas gracias, aquí estamos. Bien, arranquemos por contarle al país, usted ha insistido en distintos escenarios sobre cómo ha tenido que enfilar particularmente su gestión en un tema muy particular, que es el tema de las medidas especiales. ¿Por qué ha tenido que trabajar particularmente sobre ese tema? Sí, ese es un tema que yo he dicho que es un tema, una esquina oscura del sistema de salud. Y no me refiero necesariamente solo a que haya cosas indebidas o corruptas, sino también a que es muy desconocida esa área del sistema. Los televidentes se sorprenderían de saber que hace un año la superintendencia administraba directamente 25 hospitales en todo el país. Los de Guaviare, el de Guainía, los de Palmira, los de Puerto Berrío, los de Turbo, en fin. Y hay unas EPS que están administradas por la propia superintendencia. El régimen de esas medidas especiales, el decidir cuándo se toman, cuándo se levantan, cuándo se prorrogan, es un tema que está muy disperso en las normas, hay muchas ambigüedades, hay muchas líneas grises. Entonces, durante este año hemos hecho un trabajo de sistematizar ese régimen y de tomar decisiones más sistemáticas, más rigurosas en ese aspecto. Podríamos, si a usted le parece, entrar en algunos detalles. Sí, por favor, contémosle, por ejemplo, al país, cuando usted llega a la superintendencia el 22 de octubre de 2012, ¿con qué se encuentra? ¿Qué entidades, qué número de entidades se encontraban en medidas cautelares? De ellas, ¿cuánto en una intervención forzosa para administrar? ¿Cuántas para liquidar? Incluso algunas que piden voluntariamente su liquidación. Sí, yo creo que conviene hacer una distinción entre EPS e IPS. Entonces, en EPS encontramos varias liquidándose voluntariamente, pero cuando se deciden voluntariamente liquidar, es la superintendencia la que debe administrar esa liquidación. Eso es una cosa extraña que hay en la ley, pero así está. Y había algunas que recientemente se había ordenado su liquidación forzosa. En aquel momento hablábamos de Selva Salud y Salud Cóndor principalmente. Y en ese momento también había 3 EPS intervenidas para administrar. Durante el 2013 ocurrieron las siguientes novedades. Las 3 EPS que estaban intervenidas para administrar dejaron de estarlo en buena medida porque una de ellas pasó a liquidación, Sol Salud. Otra mejoró sus indicadores y sus tendencias y tomamos la decisión en marzo de este año de devolverla a sus administradores, es decir, lo que técnicamente se llama levantar la medida de intervención. Y la que aún continúa, que probablemente será un gran tema del 2014, es la intervención para administrar de Saludcoop, sobre lo cual podemos hablar más adelante con más detalle. Y como le decía, tomamos la decisión de liquidar Sol Salud y la otra decisión que tomamos en el mundo de las EPS fue liquidar la EPS llamada Humana Vivir. En IPS hay un universo más heterogéneo, cada caso es distinto, pero en cifras muy gruesas, de las 25 IPS que estaban intervenidas para administrar, hoy tenemos 12. Hemos hecho un esfuerzo por devolverle las IPS a sus verdaderos dueños, que normalmente son o los municipios o los departamentos. Creemos, y es política del gobierno nacional, que hay que apostarle a la descentralización y hay que apostarle a la responsabilidad política. Un aspecto complicado dentro de esta esquina oscura que son las medidas especiales es que a veces se convierten en una forma de evadir la responsabilidad política. El alcalde o el gobernador que no ha sido capaz de administrar su hospital
pretende en ocasiones que el superintendente le rescate su ineptitud, o en otras ocasiones la superintendencia decide brincarse, y eso es un error, las potestades de los alcaldes y gobernadores y le quita al gobernador y al alcalde su injerencia sobre el hospital municipal o departamental. De modo que hacemos un esfuerzo enorme, siempre en concertación con las autoridades territoriales, de devolverles los hospitales intervenidos. En otras ocasiones no hay alternativa y es necesario o prorrogar la intervención o tomar decisiones nuevas sobre intervenciones, pero en la medida de lo posible las estamos evitando, porque no tiene sentido que la Constitución diga que este es un país descentralizado y sin embargo desde Bogotá estemos administrando clínicas y hospitales. De hecho, usted no es muy amigo de estar interviniendo entidades. Sí, primero por esto que le decía al principio, y es que las reglas, sobre todo las responsabilidades, son difíciles. Fíjese usted, por ejemplo, que hoy que estamos grabando esta charla, sale en los medios que la Procuraduría me ha abierto una investigación a solicitud de la Contraloría por una falla administrativa que ocurrió en Saludcop, un tema que a mi juicio es muy menor. Algún funcionario técnico allá se le olvidó actualizar unos datos sobre contratos en ejecución. Yo hice unas averiguaciones y quedó claro que había sido un error involuntario. El hecho de que haya ocurrido ese error involuntario en una EPS que administra 4 millones de afiliados, que es la 14ª empresa más grande del país, no en el sector salud, en todo, me hace a mí responsable, a juicio de la Contralora. La Contralora en eso, por supuesto, está equivocada, pero ella cae en una trampa en que caen casi todos los colombianos, y es creer que como cuando uno interviene, como superintendente, uno es el responsable hasta de la menor minucia de lo que suceda en esas intervenciones. Y yo creo que los responsables deben ser sus dueños. Por eso soy muy reacio a decretar nuevas intervenciones. Usted tiene derecho a 4. Que en caso de urgencia sea atendido de manera inmediata sin que le exijan documentos o dinero. 5. Que atiendan con prioridad a los menores de 18 años. 6. Elegir libremente el asegurador, la EPS y el profesional de la salud que quiere que lo trate dentro de la red disponible. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. En ese sentido, hablando precisamente de Saludcop, ¿cómo va ese proceso? En 2014, mayo, abril, ya la superintendencia o el gobierno nacional en cabeza del señor presidente tendrán que tomar alguna decisión de fondo. Sí, Saludcop fue intervenida para administrar en mayo del 2011. Se prorrogó en mayo del 2012 y volvimos en este ejercicio de balance a prorrogarla en el 2013. Más exactamente, porque así lo manda la ley, la decisión de prórroga la tomó el presidente de la República, pero por supuesto con base en la información que le dimos el señor ministro de Salud y mi persona. No es bueno, me parece a mí, que las intervenciones para administrar se prorroguen tanto tiempo. De hecho, la ley solo las permite por 4 meses a lo sumo, máximo. De modo que una intervención que ya va para 4 años se vuelve casi que una confesión de ineptitud por parte del gobierno. De modo que yo creo que las opciones que se nos abren en el 2014 van a ser muy interesantes,
Saludcop es de todas maneras, a pesar de los graves problemas contables y financieros que motivaron la intervención en 2011, una empresa que está atendiendo a sus usuarios, que preste el servicio y, como lo he dicho muchas veces, al que la gente quiere. La prueba es que no se han ido y de hecho sigue creciendo en afiliados. De modo que ahí hay un valor, un activo sobre el cual yo creo que hay que construir. Una de las cosas que ordenó el presidente en la resolución de prórroga es que se trabajara con el sector cooperativo, porque Saludcop ha sido un símbolo del sector cooperativo y el sector cooperativo ha expresado su interés en rescatar ese símbolo, en volverse a apropiar de él y en corregir, por supuesto, las graves fallas que en su momento llevaron a la crisis. De modo que creo que podemos hacer una cosa concertada de la mano del ministro de Salud, de la mano del ministro de Trabajo que supervisa el sector cooperativo, tratando de cuidar a los afiliados y tratando de cuidar ese intangible. Sin embargo, cuando llegue el momento, también tendremos que estudiar con mucho cuidado las cifras financieras. Y si las cifras financieras generan preocupación, pues habrá que estudiar otras alternativas. Pero el esfuerzo que estamos haciendo es el de mantener la vigencia de la empresa como unidad productiva. Si bien es cierto que Saludcop lleva 4 años en este proceso de intervención, han habido otras decisiones tomadas por la superintendencia sobre EPS que fueron Humana Vivir y Sol Salud, que fueron muy expeditas esas órdenes de liquidación y es importante destacarlo. Claro, es bueno que los televidentes no pierdan de vista que cuando hablamos de Saludcop, pues, hablamos de una entidad que está vigente, que continúa prestando su objeto social y que lo que sucede es que está bajo la custodia administrativa de la Superintendencia de Salud. En los otros 2 casos que usted menciona, en cambio, tuvimos que tomar una decisión que nunca es positiva, que es liquidar esas entidades, ponerle fin a esas unidades productivas. Cada uno de los 2 casos, el de Humana y el de Sol Salud, pues obedece a razones particulares distintas, pero en el fondo hay un denominador común y es que llegamos a la conclusión muy triste de que la continuidad de esas 2 empresas ponía en peligro la salud de sus afiliados. Y realmente en este balance del año que usted cordialmente me invita a hacer, hay que decir que esas liquidaciones nos han llenado de orgullo, porque aunque la liquidación nunca es una buena noticia, la forma en que las hicimos, de la mano de liquidadores y equipos liquidadores muy profesionales y muy serios, ajenos a la política, ajenos a los intereses comerciales, han permitido, primero, lo más importante, proteger a los afiliados. Y segundo, hacer una liquidación respetando los tiempos y respetando con rigor los términos y los rituales que están en la ley. Ahora se abre un debate que será un gran tema del 2014 y es cómo y quién va a responder por las deudas que no se logren pagar de esas entidades liquidadas. Porque obviamente hay una brecha enorme entre los activos de estas empresas, que eran muy pocos, en algunos casos como el de Sol Salud porque se los birlaron, y en el otro caso de Humana más bien por fallas de gerencia, no se ve ahí una gran mala fe. ¿Quién va a pagar esas deudas? Es un tema, pero para nosotros lo más importante era proteger a los afiliados. Esos afiliados hoy en día están en EPS distintas y hemos hecho un balance en este final de año y esas EPS marcan todas ellas tendencias positivas en patrimonio, en margen de solvencia, en niveles de prestación. Luego, como decía algún presidente español, había un problema y ese problema ha quedado resuelto. Sin embargo, el país hace una crítica a propósito precisamente de EPS que al parecer tienen dificultades financieras, como es el caso de Caprecon, que la superintendencia no haya tomado medidas mucho más drásticas frente a la EPS. Hoy está la EPS en un programa ordenado por usted de recuperación financiera. Caprecom es un laboratorio fascinante de las dificultades que tiene este universo, repito, oscuro y ambiguo de las medidas especiales. En buena hora, el legislador no estableció una fórmula matemática donde dijera ante tal circunstancia o ante tal indicador lo que procede es esta medida, porque las variables que un superintendente tiene que analizar son infinitas. De ahí, esto lo digo entre paréntesis, lo grave que es el fallo de la Procuraduría contra mi colega, el doctor Gerardo Hernández, superintendente financiero, porque si a la complejidad enorme, heterogénea, caótica de una decisión de estas hay que agregarle la variable de qué va a pensar un organismo de control dentro de 2 años, básicamente los superintendentes nos vamos a tener que paralizar. Cierro el paréntesis. En el caso de Caprecom, sí, los indicadores financieros son malos
y además en deterioro. De modo que si uno se casara solo con ellos, no habría alternativa distinta a liquidar. Pero por otro lado, Caprecom es de lejos la EPS más grande del régimen subsidiado, tiene 3.500.000 afiliados, la que le sigue tiene mucho menos de la mitad de esos números de afiliados, y Caprecom tiene presencia en muchas partes del país donde nadie más atiende a los colombianos. Eso, y el hecho de que precisamente por su tamaño, la red pública hospitalaria dependa en tan gran medida de Caprecom, hace que las decisiones sobre esa EPS tengan que ser muy cuidadosas. Por eso hemos optado por una medida que está en la ley, también en buena hora, que es, como usted lo mencionaba, el programa de recuperación. Es un programa que impone a la administración de Caprecom unos tiempos para presentar a la superintendencia un plan de acción y implementarlo. Y lo que dice la ley es que si pasado un año no se ha cumplido ese plan de acción, pues ahí sí procede inefablemente la liquidación. La muy buena noticia que le puedo dar hoy es que la empresa, la EPS, nos presentó el programa de recuperación y lo vamos a evaluar con mucho cuidado. Tenemos gran taller de trabajo el viernes próximo para evaluar ese plan de recuperación, pero esto lo que quiere decir es que la administración de Caprecom se ha tomado en serio la medida, tiene todo el apoyo de su junta directiva y de los ministros que la acompañan en eso, y yo creo que dentro de un año el país va a ver una grata sorpresa, y es que a Caprecom se le dio la vuelta y la superintendencia estará muy atenta a que eso suceda. Qué bueno, superintendente. Otro de los temas que incluso es un hito en la superintendencia y que fue muy bien recibido por la opinión pública fue el hecho de haberle negado la habilitación a Salud Andina. Sí, yo creo que no es este momento de entrar en los detalles de por qué ocurrió eso en su momento se discutió en los medios de comunicación, pero yo sí lo menciono como uno de los hitos del balance del año, porque creo que introdujimos en la superintendencia una nueva doctrina, y es que más allá del cumplimiento formal de requisitos, era muy importante evaluar la idoneidad de quienes estaban promoviendo la EPS. Como usted sabe, descubrimos que había unas personas en las juntas directivas que no podían estar en esas juntas directivas porque o estaban ejerciendo cargos públicos o se adelantaban investigaciones contra ellas. De modo que ese caso que usted menciona, más que concentrarnos en él como con nombre propio, es para mandar el mensaje de que esta superintendencia, como todas las superintendencias, la ley las faculta a mirar también el tema de la idoneidad. Y yo creo que en el pasado, uno de los defectos del sistema de salud que ahora se corrigen con la reforma, fue que se permitió la entrada de entidades que no tenían la solidez financiera para asumir semejante responsabilidad. Hemos conocido este año casos de EPS que manejaban 1,5 millones de afiliados y su único activo era un edificio viejo en alguna ciudad intermedia. De modo que poner barreras de entrada a el sistema de salud, no para los usuarios, donde no debe haber barreras de entrada, sino para los actores que atienden a esos usuarios, es una tarea en la que nos hemos empeñado y lo estamos logrando. Para finalizar, superintendente, el Gobierno Nacional ya hace algunas semanas expidió el decreto a través del cual se reestructura nuestra entidad. ¿Qué puede esperar hoy el colombiano de a pie, el usuario, el ciudadano que recurre a los servicios de salud de esta nueva superintendencia? Pues es muy bonito que usted me haga la pregunta como cierre de esta charla, porque ese es como la forma más agradable y feliz de culminar el año. En efecto, el presidente firmó a principios de noviembre el decreto 2462 que reestructura la entidad. Esta era una entidad con funciones muy importantes, sí, pero muy volcadas, porque así lo decía la ley, a la revisión del cumplimiento de normas. Entonces lo que hacen, o lo que hacían nuestros funcionarios era básicamente un ejercicio de cumple esta EPS, esta IPS, esta entidad territorial, esta norma o esta otra, y si no cumplía se derivaban unas sanciones. Pero no había un mandato legal que nos obligara a volcarnos a proteger al usuario. Claro, todo este ejercicio que es muy importante y que seguiremos haciendo, en el fondo era para proteger al usuario, pero ya tenemos un mandato legal en el plan de desarrollo del gobierno Santos que nos obliga a hacer protección al usuario como nuestra directriz explícita y
y definitiva. El decreto fortalece los mecanismos de protección al usuario, crea las oficinas regionales en varias partes del país, obliga a la superintendencia a incorporar en su organigrama la figura del defensor del usuario, centraliza el trámite de las peticiones, quejas y reclamos, centraliza el tema de los procesos administrativos, permite que las áreas técnicas se concentren en su labor de inspección y vigilancia, y esa racionalización nos va a permitir atender de manera mucho más eficiente las necesidades de los usuarios del sistema. De modo que ya yo creo que en enero y en febrero estaremos anunciando las nuevas estructuras, las nuevas oficinas, y eso yo creo que va a ser un legado muy importante del 2013 hacia el 2014. Bueno, señor superintendente, entonces esperamos tenerlo nuevamente el próximo año aquí en Momento Experto, donde usted nos contará cómo avanza ese proceso de regionalización de la superintendencia. Muchas gracias, esperamos que en el 2014 pueda dar un balance positivo de la forma como la superintendencia se ha acercado más a los usuarios y les ayuda mejor a recorrer los intríngulis del sistema de salud. Muchas gracias por habernos acompañado en Momento Experto, y a ustedes los esperamos de nuevo en otro Momento Experto. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. Toda la actualidad de la Superintendencia Nacional de Salud, véala aquí en nuestro Super Boletín. La Superintendencia Nacional de Salud realizó el segundo foro de control social en salud en la ciudad de Bucaramanga. El objetivo del mismo, capacitar a los representantes de asociaciones de usuarios y veedurías ciudadanas en temas relacionados con el control social como instrumento de seguimiento a la gestión de los distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en salud. En este espacio, los entes de control expusieron diferentes experiencias exitosas. Para nosotros y para la comunidad ha sido beneficiosa estas experiencias de control social, partiendo desde el punto de vista de la función pedagógica que debe hacer que tienen las personerías municipales hacia la comunidad, ¿no? A la gente hay que enseñarle primero cómo funciona el Estado. Y hay que enseñarle sobre las formas de hacer sus peticiones y cómo se hace el control social desde el punto de vista del ciudadano. La ciudadanía tiene que capacitarse, tiene que avanzar en esos modelos gerenciales también, tienen que saber planear su labor como veedor, tienen que saber cómo ejecutar de la mejor forma y ser más asertivos en su actuación de veeduría ciudadana y de control social a la gestión pública. Las diferentes entidades mostraron las estrategias de control social que se emplean desde sus dependencias para aportar mejoras al sistema de salud, como las veedurías ciudadanas y los consejos comunales. Necesitamos seguir fortaleciendo el control social. Tenemos una oficina de atención a la comunidad que queremos que innove en programas para unir las asociaciones de usuarios, para seguir fomentando la capacitación y el liderazgo de nuestras veedurías ciudadanas, para que en materia de salud esa participación ciudadana se convierta en el motor de que las cosas funcionen bien. En el foro se hicieron presentes más de 170 representantes de asociaciones de usuarios y veedurías ciudadanas. Que seamos escuchados, de que se le dé más participación a la comunidad, porque es que la comunidad somos los que tenemos
los que sufrimos en carne propia esta cuestión de salud. Y la lucha nuestra consiste en eso, es que le estamos pidiendo al gobierno, no es un favor ni un regalo, es que estamos exigiendo, porque es que la salud es un derecho humano fundamental de primera generación. Este foro no solo permitió que los usuarios conocieran de primera mano todo lo concerniente a un buen control social y participación ciudadana, sino además los deberes que tienen frente al sistema de salud. En el marco del segundo foro de control social en salud, el Superintendente Nacional de Salud, durante su intervención, habló sobre la participación ciudadana y reestructuración de la superintendencia, que busca mejorar el sistema de salud para los usuarios y acercarlos a la entidad. La forma viva en la piel, como ocurre la participación ciudadana en salud, es un activo del sistema de salud. De modo que una primera reflexión es: construyamos sobre esa realidad positiva. Depuremos esos canales de participación. Nosotros como autoridades aceptémoslos de buena gana, y a los que son activistas y militantes de la participación, la invitación es a que lo sigan haciendo con esa misma energía con lo que lo han venido haciendo y siempre con argumentos. Otro de los aspectos mencionados dentro de esta intervención fueron las herramientas constitucionales como el derecho de petición y acción de tutela, mecanismos con los que cuenta el usuario para defender sus derechos en salud. El derecho a petición abre un mundo de horizontes jurídicos impresionantes y lo puede hacer cualquier ciudadano con su letra. Necesito me explique por qué no me dio el acetaminofén. Eso es un derecho a petición. Creo que hablar de acción de tutela es un tema loable, hermoso. Es una acción que nos protege, que vela por la dignidad de nosotros y que gracias a Dios la tenemos. Este foro invita a que los usuarios no permitan que sus derechos se vulneren y hace un llamado para que esta participación sea como una pareja de baile, donde todos toman la iniciativa en pro de mejorar el servicio de salud. Por estos días, la Supersalud adelanta 2 encuestas de satisfacción con el objetivo de medir la percepción de los vigilados y de los usuarios frente a la labor de la entidad y sus funciones de inspección, vigilancia y control. Con esto lo que pretendemos es medir cómo están sintiendo los usuarios que la superintendencia presta sus servicios. Luego de que tengamos los resultados de las encuestas, vamos a dedicarnos a hacer una fase de análisis y estudio de los resultados y luego, con base en esos resultados, generaremos unas instrucciones para mejorar los servicios de la superintendencia y para facilitarle el acceso a los usuarios a nuestros servicios. Estas encuestas, que están siendo adelantadas por la firma Yanjas, buscan fortalecer los servicios que la Supersalud brinda tanto a aseguradores y prestadores como a los usuarios del sistema de salud colombiano. Hasta aquí Supersalud, Historias de Vida, el programa de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde aquí, reciban un saludo especial de Navidad del Superintendente Nacional de Salud para que todos en unión familiar disfrutemos de esta época. Hasta una próxima oportunidad con más de Historias de Vida.